Vamos, acá las cosas, digamos, en términos de objetos, es mucho más fácil y complicado al mismo tiempo. ¿Por qué complicado? Porque tenés que tener en cuenta un montón de cosas. Pero ¿por qué es más fácil? Porque facilita mucha lógica y mucho cuidado que tenemos que tener como programadores. En cambio, en programación estructurada las cosas, si no las programamos, ¿sí? No se cumple, digamos, con esta seguridad. En cambio, acá las cosas, si no cumplís con una estructura, y te avisa rápidamente el lenguaje de que estás haciendo las cosas mal. El property convierte este método como en una propiedad. ¿Sí? Como en una propiedad. Eso donde yo no quiero que lo modifique. Eso, por ejemplo, esto, acá estamos viéndolo, digamos, visible esta línea, ¿sí? Pero esto lo que hace es ser como considerar tu objeto de esta manera, ¿sí? Para poder recuperar el dato, digamos, de ese atributo. Mientras que el otro método, que es el nombre del atributo .setter, convierte a este método en un método para poder guardarle o asignarle valores a ese atributo que es privado. De tal manera que yo lo pueda utilizar la modificación del programa principal de esta manera. En definitiva, si yo esto lo ejecuto, ¿qué creen ustedes que me va a mostrar? Voy a comentar todo esto para no... Fíjense que me muestra el valor 30, que es como consecuencia, ya no tiene, digamos, este valor, que es una frase, sino que tiene el valor 30, que es el que previamente yo le asigné. Entonces, siguiendo esta lógica de explicación que yo les acabo de dar, ¿cuántas líneas tiene el programa principal? 3. Cuando creo el objeto, ¿qué sucede? Creo una instancia, digamos, de esa clase, digamos. Pero lo que se ejecuta dentro de la clase, el constructor, es decir, el método init. Y ahí adentro, ¿qué hay? ¿Qué lógica hay? Estoy creando 3 atributos, de los cuales hay 2 que son ocultos y uno que es privado. Perdón, hay uno que es público y hay 2 que son privados. ¿Vamos? Eso queda claro. Como consecuencia de esta línea, nada más. ¿Sí? Como consecuencia de esto, ¿qué sucede? ¿Qué se ejecuta? ¿Cuál de los métodos? Acá hay 2 métodos que se llaman oculto 2. El setter, ¿sí? El que dice @oculto2.setter, que es el método que sirve para modificarle el valor a ese método oculto. ¿Vamos? Obviamente, si yo le cambio esto o hago esto, ¿sí? Ahí el lenguaje me está diciendo, che, flaco, hay algo que te está equivocando, con lo cual esto me va a decir que es un error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy intentando, o peor aún, ¿qué va a pasar? Me va a crear un atributo público. Nada que ver de lo que quiero hacer, ¿se entiende? En programación orientada a objetos tenemos que tener cuidado en cuanto a los conceptos de lo que vamos a hacer, porque si no nos podemos mandar, digamos, una macana. Igual, sí. ¿Qué pasa? Que el lenguaje Python, cuando yo defino property y defino este método, tiene que haber un setter sí o sí, exacto, y tiene que llamarse de la misma manera que ¿cómo es que se llama? El atributo que quiero modificar. ¿Vamos? Bueno, todo este tema que hemos estado viendo hasta ahora es parte de lo que es encapsulamiento, ¿sí? Todo lenguaje orientado a objetos tiene este tema, encapsulamiento. Hay algunos que lo manejan de una manera y otros que lo manejan de otra. Python lo maneja de esta manera, con estas particularidades, ¿sí? Java, por ejemplo, existen calificadores que se llaman private o public, ¿sí? Para definir tanto los atributos como los métodos, ¿sí? Pero la teoría es exactamente igual. ¿Mm?
el concepto, digamos, es exactamente igual. Bueno, sigamos. ¿Qué más hay? Bueno, ahí tenemos los property. Bueno, ahora vamos a ver algo de herencia. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto o no? Bueno, no tienen duda, evidentemente, porque todavía no se meten, digamos, en el mundo, ¿no? Pero cuando se metan, van a tener un montón de dudas. Así que es decisión vuestra si se meten antes o después. Es decir, antes o más cerca, digamos, de la instancia evaluativa, ¿no? Ahí las cosas, digamos, pueden ser un poco más complicadas. No, no, el 24 tiene que ser y el 30 es recuperatorio. Profe, creo que dijeron que para el otro lado. Para el Juntémonos a las 4 de la tarde si quieren. ¿Ah? Creo que dijeron que era para el otro año el recuperatorio. ¿Quién dijo? Y pues termina el 25. El 25 cierran las notas. Las materias que son anuales. Bueno, a ver, esto yo se los comenté en algún momento y es decisión de ustedes. Si quieren hacerme caso en los consejos que yo les doy, pero hay algunos de ustedes que no me han aconsejado y así les va. La obligación mía es cerrar el 25, tanto con el examen como el recuperatorio. Las últimas 2 semanas o 3 semanas antes de fin de año, ustedes están hasta la bola. Vale. Con todas las materias les toman examen, recuperatorio, los prácticos, los expedientes. Yo les di la posibilidad de la última semana examen y el recuperatorio la semana siguiente donde no tienen nada. Como esta es una materia anual y tenemos un receso de 2 meses, yo no tengo drama entre el recuperatorio de tomárselo en marzo, cuando volvamos. Es vuestra decisión. Ustedes ya lo saben. Yo no tengo drama. O en 30 o en marzo. ¿Cuál es el tema? Y es eso lo que ustedes han recibido información, que andan dando vueltas y toda la historia. A nosotros nos obligan, por estas materias que son anuales, de darles contenidos en el aula virtual, audiovisual, con documentos, con ejercicios, con cuestionarios, toda esa historia para que en estos 2 meses no estén al pedo y sigan estando vinculados con la materia. Es decir, que yo les tengo que dar, sí, claro, está bueno. Pero hay 2 grupos en marzo, los que aprueben el 24 y los que desaprueben el 24. Hay un grupo que va a tener que aprender HTML, JavaScript, PHP del contenido que yo les voy a meter en estos 2 meses, en enero y en febrero. El otro grupo va a tener que aprender ese más el contenido para poder recuperar. Pero nosotros cuando volvamos todos esos contenidos en estos 2 meses lo vamos a ver, ¿o no? ¿Cuál? Y todos los contenidos. HTML, JavaScript, claro, en marzo. Claro, ahí lo vamos a empezar a ver clases. Por los puntos, digamos. ¿Cómo? Claro, evaluativo, es decir, en enero, febrero, el contenido que yo les voy a subir es como para decirle, che, muchachos, miren, a partir de marzo vamos a empezar a ver estas cosas. Claro, no, sí. ¿Qué nos pasó con el último recuperatorio? Que no solamente estábamos hasta el pecho con millones de materias más, sino que nos perdimos estas últimas 2 clases y estos contenidos los perdimos. Claro, bueno, sí, lo mismo pasó, digamos, con la otra. Vamos en marzo, rendimos al recuperatorio, ya es como la última. Bueno, esa es una. Entonces en ese caso ya está. A partir de ahí seguimos viendo nuestro contenido. Vamos a poner una clase nada más. Eso. Sí, bueno, eso. Con la diferencia que HTML, digamos, es más fácil de aprenderlo que esto de programación orientada a objetos. En dos meses vamos a poder ver HTML, Java y esto. De última, si llegamos a la sensación. ¿Vos me jurás eso? Sí. No. ¿Sabes qué, profe? Prefiero eso a tener que estudiarlo ahora, esta segunda semana. Sí, 2 semanas. Con otros exámenes y después volver a todo. Porque esta la otra, y seguro que también no va a ir en marzo. Colombia se le puede buscar. No me
Yo cuando lo propuse, y todos los años hago lo mismo, digamos. El año pasado, no están los recursantes. El año pasado, en diciembre, era la EGIS, digamos. Y ese examen pasa siempre lo mismo, es decir, las últimas 2 semanas, 3 semanas, porque incluso hay muchos profesores que prefieren terminar el 25 para el 26 y decir, chao. ¿Sí? Yo siempre he hecho decir, no, el examen grosso lo tomo esa semana y el recuperatorio la semana siguiente, para que no se olviden contenido, no se desconcentren, y sobre todo porque ellas tienen 4 o 5 días donde las otras materias ya cerraron. Entonces se van a dedicar esos 4 o 5 días a revisar pura y exclusivamente lo que les fue mal en el examen, no es que tengan que estudiar toda la materia. Sí. Entonces, nosotros ya perdimos 2 clases. Bueno, por eso. La otra alternativa es esto, de decir, bueno, nos vemos en marzo con el recuperatorio. En el caso de que sea opcional, los que quieran, ¿qué problema tienen? Usted quiere que sea el 25 y después marzo. No, yo Y bueno, el que quede la por eso requiere la individual. conversación de, yo les doy este consejo. ¿Lo aceptan o no? No puede ser eso, por ejemplo, si uno quiere venir la otra semana y la tiene No. Ahí ya entramos en cualquier momento a verme golpear en la puerta de mi casa y me dice, profe, ahora sí. Dame en el correo todo presentado. Ya se vuelve un domingo al mediodía, imagínate, acá. Claro, no, bueno, yo se lo doy, porque siempre yo termino de charlar y decirle al director y a la RAP, creo que le llaman, no me acuerdo cómo le llaman, a Lucía, de esto, de decir, mirá, mi materia no termina en marzo, yo no puedo cerrar acta porque hay todo un protocolo, digamos, para poder cumplir. Les pedí autorización, me quiero decir, me parece bien, no hay ningún problema. Pensando en esto, lo que sí lo tengo que hacer el día miércoles, el 30, porque el jueves es reunión de claustro. Y en esa reunión de claustro, yo les tengo que decir, che, Juancito está complicado, Pedro le ha ido muy bien, a Mario hace 2 clases que no viene. ¿Se entiende? En esas reuniones donde, si no tengo el recuperatorio, no importa, yo voy y lo blanqueo en esa reunión y digo, claro, yo tomé un examen y el recuperatorio va a ser en marzo. No me tendrán en cuenta, digamos, a lo que yo les puedo aportar. ¿Qué puede llegar a pasar? Y que Juancito le fue mal o le fue bien en otra materia y en la mía va mal y no se implementa ningún mecanismo para poder salvar a Juancito en programación. ¿Me entiendes? Y depende justamente del profesor de programación salvar a Juancito. No sé si me entienden. ¿Por qué no lo definimos acá? O sea, yo sugiero que sea así como usted dice. Para mí es por eso, bueno, yo se lo planteo. La idea es bueno, no sé, dejémoslo ahora. conceptuarlo. No me parece el 28. Es decir, no me parece el 28, porque el 28 es día lunes, y ahí sí tienen 3 días y no les sirve. Pero sí el miércoles creo que es 30. El jueves sí yo tengo que ya tener corregido los exámenes recuperatorios, porque el jueves creo que hay reunión de claustro. Bueno, No, si ya ¿Estamos? Bueno. Sigamos con herencia. Dice que la clase que viene la idea es ver un concepto más, ¿sí? Para la teoría. Ahora, vamos con la ejercitación. En el examen, siguiendo con la misma estructura, digamos, de parte teórica, parte de ejercitación donde no tienen que desarrollar tri, prestar atención, prestar atención que después está. Siguiendo con la misma estructura de desarrollo de examen.
parte teórica, 2 ejercicios donde ustedes tienen que saber conceptos, toda esa historia, y el último desarrollo. El de desarrollo es hasta lo que vimos recién. Nada más. No, son los 4 o 5 ejercicios que hay en el práctico. Si en el práctico no les he pedido herencia. En herencia no les he pedido en el práctico. El práctico ya sí, ya en la clase pasada los que estuvieron, los 2 primeros ejercicios ya podían desarrollar. Con lo que está ahora, ya con lo que vieron la clase pasada ya podrían desarrollar todo en definitiva, porque no les estoy pidiendo métodos privados, públicos, ni nada por el estilo en el examen práctico, ¿sí? Ni herencia tampoco. La idea es definir clases con sus métodos, con sus atributos, de acuerdo a la consigna que yo les estoy pidiendo, en cada uno de los ejercicios prácticos, y hacer uso de sus métodos, y hacer uso de sus atributos, interaccionando los objetos, llamando a los métodos y toda esa historia. ¿Vamos? En el examen de desarrollo es algo similar, donde no va a haber herencia en el examen de desarrollo, ¿sí? Pero herencia simple y múltiple la van a tener que saber. Bueno, sí, los verdaderos falsos es lo más simple. El problema son los otros 2 ejercicios. No en las funciones de desarrollo, sino que los otros 2 ustedes van a tener que saber herencia para decir, ay, qué flaco, acá estás haciendo mal la herencia, estás heredando de una clase que no corresponde, ¿sí? Ese tipo de cosas. ¿Mm? Sí, claro. Sí. No, si lo van a ver. Lo tienen que desarrollar. Bueno, sigamos. Y ahora nos vamos a meter con herencia empárica. La herencia, ya lo habíamos visto en la parte teórica, ya dijo, ¿en qué consistía? En poder definir algunas clases que son genéricas y después definir algunas clases que estén relacionadas a esas clases genéricas. De tal manera que esas subclases, digamos, se definan cosas que son particularmente de ellas. ¿Sí? Sin embargo, la clase genérica contendría la información, los atributos y los métodos que van a compartir cada una de esas subclases. A eso se le llama clases padre y clases hijas. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo una clase coche, ¿sí? Yo voy a tener características que son de manera genérica. ¿Qué sé yo? Las ruedas, porque si estamos hablando de coches, seguramente todas las clases hijas van a tener ruedas, por ejemplo, ¿sí? Qué sé yo, la capacidad del tanque, porque todos los coches seguramente van a tener combustible, ¿vamos? Pero a su vez, después, si tenemos cada una de las subclases, por ejemplo, camioneta, ¿sí? La camioneta va a tener atributos y métodos que son propios de ella, pero va a heredar algunas características que son de la clase padre. Es decir, la clase camioneta va a tener sus atributos propios, como por ejemplo volumen o cantidad de asientos. ¿Sí? La camioneta va a tener cantidad de asientos. ¿Sí? No, bueno, cantidad de asientos no. Podría ser volumen de la caja, por ejemplo. ¿Sí? O kilogramos para transportar, una historia así. ¿Sí? Que es propia de camioneta. Pero a su vez va a tener los atributos de la clase padre, que es coche. Por ejemplo, la cantidad de ruedas. ¿Sí? O la capacidad del tanque. Lo mismo sucede con los métodos. ¿Estamos? Los métodos de llenar tanque, vaciar tanque, circular, doblar a la derecha, doblar a la izquierda, son propios de un coche. Mientras que realizar cargamento o vaciar cargamento es propio de una camioneta. Lo mismo va a suceder con otro que sea camión. Lo mismo va a suceder con uno que sea bicicleta, que tal vez hereda tanto el atributo como los métodos. ¿Vamos? En esto de herencia. Y a eso se le llama clases padre y clases hijas. Bueno, y ahí empezamos ahora con el tema de públicos, atributos públicos y métodos públicos y privados de la clase padre y de la clase hija. La misma situación sucede con las clases hijas. Esos métodos, ¿sí? O esos atributos que son privados de la clase padre, solamente van a ser accedidos por métodos de la clase padre. Pero esos métodos pueden ser accedidos por las clases hijas, tranquilamente, siguiendo esta misma situación. ¿Vamos?
Esto es exactamente igual. Pueden ser accedidos, pero los métodos privados. Pueden ser accedidos, pero usando los métodos de la clase padre. ¿Sí? Bien. Buena pregunta esa. Vamos a ver acá un modelito de cómo se representa la herencia en Python. ¿Sí? Acá vamos a usar un clásico ejemplo que es los instrumentos musicales. Acá tenemos una clase que se llama instrumento y hay dos clases más que se llaman batería y guitarra. Fíjense. ¿Sí? La clase instrumento, ¿cuántos métodos tiene? Tres. Init, tocar y romper. ¿Sí? Seguimos con el tema del self, seguimos con el tema de los parámetros. ¿Cuántos atributos tiene esa clase? Un solo que se llama precio. ¿Es público o privado? Público. Es para que vayan un poquito, ¿verdad? Profe, la primera pregunta que usted hizo en la clase instrumento que dijo, tiene que... ¿Cuántos métodos tiene? No, decime que estás copiando la pregunta. Estoy... ¿Cuántos métodos tiene la clase instrumento? Tres. ¿Cuáles son? A ver. El init, Sí, el back, sí. romper. ¿Ves que es más fácil que anotar? Sí. Sí, No retengo nada, yo no retengo nada. Después hay dos clases más. Una que se llama batería y otra que se llama guitarra. ¿Qué tienen de particular estas clases? De paréntesis. Estoy definiendo una clase, ¿sí? Eso quiere decir que esta clase batería tiene como padre o hereda de la clase instrumento. Es decir, que la clase batería va a tener un atributo que se llama precio y además tiene dos métodos que se llaman tocar y romper. ¿Vamos? Bien. Esta clase puede heredar no solo de una clase, puede heredar de más de una clase. Yo los tengo que ir separando por coma acá. ¿Sí? Es como si un hijo tuviera varios padres. Una historia así. Y cada uno de esos padres tendría distintas características, atributos y métodos, comportamientos. El hijo puede hacer uso de esos atributos, el auto, la billetera, la tarjeta de crédito, ¿sí? De esos padres. ¿Sí? Lo mismo con el comportamiento de cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Qué puede pasar acá? Y ahora me metí en una que me encontré justo en la beta. ¿Qué pasa si el hijo tiene dos padres con tarjetas de crédito iguales? El hijo tiene que elegir qué tarjeta o a qué padre pedir la tarjeta de crédito. No. Bueno, hay un orden de prioridades. ¿Sí? Y es de izquierda a derecha. ¿Sí? Es decir, si yo acá defino padre 1, padre 2, padre 3, y el hijo quiere usar la tarjeta de crédito Mastercard, ¿sí? Por defecto va a ir a buscar el primero. ¿Y a dónde lo ha definido ahí? No, esto es un ejemplo. Esto que estoy diciendo es un ejemplo para poder explicar que esta clase guitarra, batería no solo puede heredar de instrumentos, sino también de otras clases más. Ahí creo que hay un ejemplo más abajo. Bueno, ¿por qué le pongo paz acá? Y acá también. ¿Qué significa esto? Que como Python obliga a poner al menos una sentencia, una expresión, el pass significa que no hace nada. Es un pase, ¿sí? Pero como me obliga a ponerle algo, bueno, nada, tengo que hacer, ¿sí? No puedo dejar la cabecera de la clase que uno crea. Entonces, yo podría crear un objeto, que creo que acá lo estoy haciendo, fíjense, estoy creando un objeto que se llama batería, objeto batería. ¿Cuál es la clase de la que la estoy instanciando? Batería. ¿Y qué le estoy pasando como parámetro? Ahí está. ¿Qué significa ese 10.000? Batería no, fíjense que batería como no tiene ningún init, por defecto se ejecuta el init ¿de quién? Del padre, es decir, de instrumento. Y el init del instrumento me obliga a que le pase como parámetro el precio. Por ende, el objeto batería va a tener el atributo precio con el valor 10.000. ¿Estamos? Aspecto un poco. Bien. Con lo cual, en este que estoy haciendo acá, ¿qué pasa?
objeto batería punto precio. Precio no es un objeto, no es un atributo de la clase hija, pero es un atributo de la clase padre. Así que por defecto está todo bien, con lo cual me va a mostrar el 10.000. ¿Sí? Lo mismo sucede con objeto guitarra. ¿Vamos? Y algo similar sucede con... Bueno, acá tenemos, miren. Eso es lo que me preguntabas vos. Acá tengo la clase instrumento. Lo mismo que estábamos viendo recién. Tocar, el método tocar, el método romper. Pero ahora, ¿qué pasa? Batería, ¿qué pasa? ¿Qué tiene? Un constructor. ¿Sí? Y acá hay un orden de prioridades. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo creo un objeto batería, primero se ejecuta el constructor de la clase batería. Si hay un constructor en la clase batería, se ejecuta el de la clase batería, es decir, el de la clase hija. Si esa clase hija no tiene constructor, se ejecuta el de la clase padre. Si el padre no tiene un constructor, el del abuelo. Y así sucesivamente. Eso se llama herencia múltiple. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Acá solamente vamos a ver en el ejemplo, vamos a ver hoy y la clase que viene, un solo nivel de herencia. ¿Estamos? Bien. En definitiva, ahora, este constructor, a diferencia del constructor de instrumentos, ¿qué ve? Hay dos atributos. Perdón, hay dos parámetros que recibe ese constructor. Y por defecto, acá adentro, ¿qué hace? Pará, ¿qué hace acá adentro? Este constructor de la clase batería, ¿qué hace ahí? Esto, ¿qué es? ¿Qué estoy creando acá? Un atributo. ¿Cómo se llama ese atributo? ¿Un atributo? Privado. ¿Alguien tiene por el negro? Estacionado acá en la entradita, acá de este lado. ¿No? Digan, no, lo tengo que ver. Terminar la conexión. Esa es una prueba. Bueno, sigamos. El constructor de la clase batería, ¿cuántos atributos está creando acá? Dos. Uno que se llama cantidad y un bajo platillos. Y le asigno platillo, que es el parámetro que estoy recibiendo. Pero acá sucede algo, fíjense. ¿Qué pasa acá? Esto es un comentario, esto que está acá es un comentario. Y dice que le voy a asignar a un atributo precio, ¿sí? Pero que no lo tiene esta clase, sino que lo tiene la clase padre. ¿Y cómo hago para hacer referencia al constructor de la clase padre de la siguiente manera? Con la palabra super, paréntesis, punto, y el nombre del constructor init. Es decir, 2-init, 2- y les paso como parámetro precio, que es el precio que estoy recibiendo acá. Entonces, cuando yo voy a crear un objeto batería, se ejecuta este constructor que está acá. Pero este constructor llama al constructor de la clase padre, por el hecho que estoy llamándolo por super. ¿Sí? Y el constructor de la clase padre lo que hace es crear un atributo que se llama precio y le asigno el precio que le paso como parámetro. Pero además de llamar al constructor padre, estoy creando un atributo que se llama cantidad-platillo. ¿Estamos? Es el super, digamos, método de Python. Es una sentencia predefinida, digamos, en Python, que significa hacer referencia al padre. No, no porque justamente ya tiene código acá. El pass se utiliza cuando yo tengo que armar una estructura que no tiene código, digamos. Bien. ¿Se entiende eso o no? Con el tema del constructor, de la clase y todo esto. Más o menos. Además, esta clase de batería, ¿qué tiene? Además de tener los dos atributos que ya dijimos, en realidad ella misma tiene un solo atributo. El otro atributo es de la clase padre. Bien. ¿Cuántos métodos tiene?
¿Cómo? Bien, ahí va. Pero la clase sola esta, ¿cuánto tiene? Una línea y el otro tambores, ¿sí? Pero además tiene los métodos de la clase padre. ¿Estamos? Bien. Ok. Bueno, y este método tiene como lógica acceder al atributo que es público de él mismo. ¿Estamos? Estoy accediendo, tratando de acceder al precio, digamos, ¿ah? Como lo vimos en el ejemplo anterior. De la misma forma, super, entre paréntesis, punto y el nombre de ese método de... Bien, vamos a ver cuando creamos un objeto guitarra. Perdón, un objeto batería. Hemos visto siempre batería. Ahora le tengo que pasar dos parámetros. El primer parámetro que es precio y el segundo, la cantidad de platillos, vendría siendo. Los platillos que tiene, digamos, esta... ¿Y después qué hago? ¿Imprimo qué? El precio de ese objeto. Pero este es un método que pertenece a la clase batería o a la del padre. A la del padre. Fíjense que este es el programa principal. En el programa principal yo no tengo que preocuparme si este atributo es de él mismo o es de su padre o es de su abuelo o es de... Eso se encarga solo Python. Lo cierto es que cuando yo creo un objeto, lo creo con una clase y esa clase ya hereda toda la información, los atributos y los métodos de sus padres, digamos. Yo lo único que tengo que preocuparme es de saber cómo usarlo en mi programa principal. Eso está bueno en términos de orientado a objetos. ¿Por qué? Porque yo solamente me preocupo en armar la clase con todos sus métodos. Y después lo único que tengo que hacer es empezar a jugar de cuándo llamar, cómo llamar a cada uno de esos procedimientos, de esos métodos. ¿Sí? Bien. Fíjense, acá yo estoy llamando a quién? A un método. ¿Ese método cuál es? El que está definido en la clase batería. ¿Vamos? Bueno, lo mismo sucede con guitarra. Cada uno de estos, en este ejemplo, ¿qué tienen? Tienen su propio atributo. En el caso de guitarra tiene tipo guión bajo cuerda, y en el caso de batería tiene cantidad guión bajo de platillos. Podemos organizar las clases para hacerla. Bien, sí, claro. Es decir, yo todas las clases las podría tener en un archivo externo. Y como primera instancia, como primera línea, yo tengo que hacer un import. ¿Sí? Es así como se arma en realidad todo esto. ¿Sí? No es que se arma todo esto acá. Acá lo único que yo tendría es el programa principal e importar ahí arriba todas las distintas cosas que puedo llegar a hacer. ¿Sí? Ahora, ¿qué puede llegar a pasar? Yo importo un archivo. ¿Sí? En ese archivo yo tengo la clase guitarra, la clase batería y el instrumento. ¿Sí? Pero la clase de instrumento capaz que hereda de otras clases. Y esa clase está en otro archivo. Hay que importarlo, pero en el archivo, claro, no en el programa principal, sino acá, digamos, donde yo defino las clases. ¿Estamos? Bueno, pero eso ya es un tema de organización de la codificación, digamos, ¿no? No me voy a meter mucho en ese tema para no perderlo. ¿No? Bueno, ¿se entiende más o menos esto de la herencia del padre, del hijo, los atributos del padre, cómo accedo a los atributos del padre usando super o a los métodos del padre? Esto es cuestión de practicarlo también, ¿no? Bueno, la clase que viene vamos a ver herencia múltiple. Y finalmente polimorfismo. El tema de polimorfismo, ¿de qué habla? Herencia múltiple es cómo puedo heredar de más de un padre, lo que les comentaba recién. Y el polimorfismo es cómo definir un método o un atributo del padre definido en la clase hija. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tal vez tenga la necesidad de que la lógica es distinta a la definida del padre. ¿Vamos? Es decir, ¿cómo? Claro. ¿Cuál sería la particularidad? Que el padre, por ejemplo, hay un método ahí que dice usar tarjeta.
padre, ¿sí? Y la lógica ahí adentro del padre es no pasarme en un cierto monto o no comprar en el supermercado. Mientras que el hijo tiene otra lógica de usar ese usar tarjeta y él la redefine. ¿Cómo? Y, por ejemplo, comprar en el supermercado, usarla en los viajes, usarla en tal lugares, no tiene un límite de monto, ¿se entiende? Eso es redefinir, eso tiene que ver con polimorfismo, pero vamos a ver la clase que viene cómo se utiliza. Nos quedan 20 minutos. Aquellos que tengan duda, que hayan visto algo del práctico, me lo preguntan. O si quieren, les puedo llegar a mostrar, si es que ustedes quieren, cómo yo desarrollé el primer ejercicio. Mande. Sí queremos. Pensé que iban a pasar el primero. Bueno, ¿qué dice el primer ejercicio? ¿Quién lo tiene abierto? Nadie. No le dan ni bola. Obviamente los prácticos me los tienen que entregar, ¿eh? Eso sí, la entrega de los prácticos puede ser para marzo del año que viene, de este. No. Vení un poquito atrasado, me parece. Bueno, a ver, ¿qué dice el primer ejercicio? Realizar un programa que conste de una clase llamada alumno. ¿Sí? O sea, algo le solucioné. Que tenga como atributo el nombre y la nota del alumno. Bien. Definir los métodos para inicializar sus atributos, que vendría siendo eso, el constructor. Imprimirlos y mostrar un mensaje con el resultado de la nota si ha aprobado o no ha aprobado. ¿Sí? ¿En qué se tienen que concentrar ustedes? No solo en definir la clase, sino también en hacer uso de esta lógica para saber si el alumno acá ustedes tienen que definir un método que indique si el alumno ha aprobado o no ha aprobado. ¿Sí? Para saber si ha aprobado o no ha aprobado, tienen que desarrollar una lógica. Vamos, de cargarle notas, ¿sí? Y de tomar la decisión de si ha aprobado o no ha aprobado. En eso consiste, digamos, este ejercicio. Bueno, yo desarrollé algo así como esto. A ver si puedo achicar un poco. ¿Ahí ven o no? Bueno, a ver. La clase alumno. Y tiene el nombre, y en el mismo momento que creo el init, ¿qué hago? No sé si lo hay. ¿Es en el nombre de la clase? Paréntesis. En el nombre de la clase. Sí, el nombre de la clase sí tiene que ir con paréntesis. ¿No? Bueno, puede ser, sí. Sí, en la creación de... El nombre de la clase tiene que iniciar con Sí, sí, eso sí, eso está bien, eso se lo comenté, digamos, hace 2 o 3 semanas atrás cuando estamos viendo esto. Y sí, tiene que empezar todas las clases, tiene que empezar con nombre mayúsculo. Bien, en el constructor, ¿qué le he puesto acá? ¿Qué va a recibir como parámetro cuando pruebe el objeto? Nombre y una nota. ¿Nota qué he hecho? ¿Me puso la nota? No generó ningún objeto. Listo. Ahí está. Bien, entonces, creo el objeto acá, en esta línea que está acá. Creo el objeto. ¿Con qué bar nota dice? Ingrese la nota para el alumno. ¿Qué más hace? Que esto se trata de una sola nota, en definitiva. Sí, es una sola. Yo pensé que lo había pensado con más de una nota. Bueno, en definitiva, ingreso la nota. ¿Sí? Un 8, un 9, un 10. Creo el objeto. Y de paso, el nombre con parámetro y la nota. Y ahí arriba, ¿qué dice? En el inicio. Crea un atributo que se llama nombre. Alcanzan a identificar cuál es el atributo acá. ¿Cómo se llama el atributo? Nombre. ¿Cómo se llama el parámetro que recibe el constructor de la clase? También se llama nombre. ¿Sí?
Pero alcanzan a identificar la diferencia entre uno y otro, ¿no? Acá he cometido un error yo que yo debería haber nombrado de esto con otro nombre, ¿sí? Como val y bajo nombre, por ejemplo. Para que ustedes no se confundan que esto es igual que esto. ¿Sí? Este es el atributo de un objeto. Mientras que esto, ¿qué es? La variable que está recibiendo el constructor de la clase. ¿Estamos? Bien. Y bueno, con la nota pasada hay una lógica que dice que si es menor a 0 o es mayor a 10, va a imprimir un cartel que dice nota inválida y le voy a asignar un 0 a la nota. ¿Estamos? Y si no, le asigno el valor de la nota que está ingresando. ¿Estamos? Y después en el programa principal, ¿qué hago? Bueno, ahí pregunto, digo, si la nota del alumno es mayor a 6, muestro algo que debe decir si el alumno ha aprobado o no ha aprobado. ¿Estamos? Esto, si ustedes quieren adaptarlo para cargar más de una nota, ¿qué deberían hacer? Nota que debería ser. ¿Cómo? Una lista. ¿Estamos? Tranquilamente yo puedo tener atributos de un objeto que sean listas o diccionarios. Y se empieza a complicar la cosa. Ay, 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 ay. ¿Sí? No, pero esto es lo mismo. O sea, no, lo único que tengo que hacer es, como consecuencia de hacer el constructor, o sea, en el programa principal o en alguno de los métodos, hacer alguna lógica para qué? Para cargarle datos a una lista. Y adentro de ese método, claro, es lógica con un for, bueno, con todo lo que ustedes ya conocen. ¿Vamos? Bueno, por ahí va la mano. Los otros ejercicios son cosas similares. Van a tener más código, menos código, pero la idea es definir clase, definir el método constructor con sus atributos, sus métodos, y usar algo, hacer algo de lógica como para poder probar esos métodos. Esa misma parte del programa principal se puede incluir. No, el programa principal definir las funciones que se comparen, si es aprobado o no aprobado, y directamente. Bueno, sí. Bueno, sí, esta lógica, yo podría haber creado un método acá, en la clase, que diga indicar si aprobó. Y esta lógica la meto de ahí. Entonces yo desde acá tengo solamente una llamada a un método que me diga indique si aprobó. Ahí sí lo podría. Claro, ¿qué tengo que retornar? Bueno, ahí retorno un mensaje o un print, bueno, ya depende de lo que yo quiera hacer. Ojo, que como consecuencia de si el alumno aprobó o no, yo tal vez tenga la necesidad de hacer algo acá. Entonces tal vez tenga que retornar un 0, un 1, un OK, un no OK, no un mensaje indicativo de que se aprobó, ¿entiendes? Porque como consecuencia de lo que me devuelve ese método, yo tal vez tenga que empezar a hacer otras evaluaciones más abajo. ¿Sí? Recuerden que esto, imagínense, esa clase un poco más compleja. Yo mañana me piden hacer otro sistema relacionado a la evaluación de los alumnos. Agarro esa clase y me la llevo a ese otro lugar. Y me sigue funcionando todo. ¿Sí? Si esa clase o ese listado de clases compuestos por 10, 15, 20, 100 clases, con un esquema de herencia y todo tipo de cosas, lo tengo en un módulo, ¿sí? Ese módulo yo me lo llevo a otro programa y en ese otro programa tal vez no ocupe todas las clases, pero ocupo 2 o 3, pero no importa. Y yo todo el módulo y ese módulo lo tengo. No te importa la pregunta pareja, ¿no? ¿Estamos? Bueno, les tomo. ¿Puedo subir aquí? El upper es para mostrar en mayúscula el nombre. ¿Quieren que lo ejecutemos? Esto lo ejecutamos y esto me dice, bueno, ingrese el nombre del alumno. Mirá cómo lo voy a ingresar yo el nombre. Marcelo. La nota del alumno un 8. Entonces después me dice el alumno Marcelo, es que lo convirtió en mayúscula. Y lo hago con el upper. ¿Sí?
Bien, el upper, ¿qué es ahora en términos de objeto, como nosotros lo estamos viendo? ¿Qué es el upper? Es un método que está definido ¿dónde? En algún lugar, en el kernel de Python, digamos. ¿Sí? ¿Quién lo llama, digamos, ese upper? Lo llama ni más ni menos que un objeto. ¿Sí? Esto es similar a como nosotros digamos, hemos estado programando hasta ahora. Nosotros teníamos otro método, ¿sí? Pero acá el objeto está llamando a un método upper. Que si bien no está definido en mi programa, pero upper es una función que ya viene, digamos, dentro de Python. ¿Ah? Bueno. ¿Vos querías que subiera? ¿Qué me habías pedido? Bueno, ¿estamos listos y nos vamos? ¿Hoy qué es? 10. Bueno, a ver, ¿quién está? Estos dos primero no deben estar. Cáceres tampoco. Pasó Cáceres. Coria no está. Cuervo.